En la historia del automovilismo hay pilotos rápidos, pilotos valientes y pilotos inteligentes, pero muy pocos lograron ser todo eso al mismo tiempo. Jacques Bernard Hicks, más conocido como Jackie Hicks, no solo fue uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de su generación, sino que fue campeón en múltiples categorías y protagonista de algunos de los episodios más dramáticos y trascendentales del automovilismo moderno. Esta es la historia del hombre que sobrevivió a la era más peligrosa de la Fórmula 1 y terminó convirtiéndose en una leyenda en cualquier circuito del mundo. Jackie Hicks nació en Ixelles, Bélgica, el 1 de enero de 1945. Comenzó su relación con el mundo del motor muy joven, participando a los 16 años en competiciones de trial con un Sonda. En 1963 se proclamó campeón de Bélgica de esta especialidad. Un año después comienza a pilotar y ganar carreras de turismo con un Lotus Cortina. En la Copa de Spa de ese año tiene su primer accidente cuando se sale en las heces de Masta y atropella a un espectador, situado en una zona prohibida. El espectador fallece por el impacto. Y este accidente, agravado además porque en la confusión del momento el cadáver fue trasladado en la misma ambulancia que Jackie Hicks, le produjo un profundo shock y le marcó para el resto de su vida. Aunque con ayuda de varias personas, entre ellas su padre, volvió a competir. En 1965 se proclama de nuevo campeón en múltiples categorías de Bélgica. Sus notables aptitudes no se le pasaron por alto a Ken Tyrrell, que le ofrece un volante en su equipo de Fórmula 3 en 1966, una categoría dedicada a foguear a jóvenes pilotos. Sin embargo, el tío Ken ve en el joven Hicks la suficiente madurez como para hacerle compañero de Jackie Stewart en el equipo Matra de Fórmula 2, debutando antes en esta categoría con bastante éxito, siendo sexto en Goodwood y cuarto en Pau. El año de 1966 es de los más ajetreados para Jackie Hicks, ya que corre sus primeras 24 horas de Le Mans con un Ford GT40. También gana las 24 horas de Spa para turismos con Hubert Hain con un BMW y participa en más de 40 carreras de todo tipo: Fórmula 2, Fórmula 3, subidas de montañas, turismo y resistencia, ganando 10 de ellas y subiendo 17 veces al podio. El año de 1967 también es un gran año para Hicks. Obtiene su primer gran éxito internacional al vencer en los 1000 kilómetros de Spa-Francorchamps con un Mirage M1 Ford, con unas terribles condiciones de lluvia y de viento. Se proclama campeón de Europa de Fórmula 2 en 1967, pilotando un Matra MS7 Ford con 3 victorias y asombrando al mundo de la Fórmula 1, ya que en el Gran Premio de Alemania de aquel año, en Nürburgring, la Fórmula 2 competía conjuntamente con la Fórmula 1. Y si bien en los entrenamientos y en la clasificación los autos compartían la misma tabla de tiempos, los Fórmula 2 terminaban largando por detrás de los Fórmula 1. Sin embargo, el tiempo de Jackie Hicks había sido el tercer mejor tiempo de todos los participantes. Esta actuación no pasó desapercibida para los jefes de escudería de la Fórmula 1 y el equipo Cooper le ofreció un volante oficial para correr en Monza, donde él quedó sexto, es decir, su primer punto en Fórmula 1, y también corrió en Watkins Glen. Aún más importante fue la oferta de Ferrari, que le contrató para su equipo de Fórmula 1 para el año siguiente. 1968 empezaba con grandes expectativas para el belga. Sin embargo, se retiró en sus 2 primeras carreras, pero en su carrera local en Spa-Francorchamps comenzó desde la primera fila y terminó finalmente en el podio. En el Gran Premio de Francia, en Rouen, obtuvo su primera victoria bajo una fuerte lluvia. Hicks lograba su primera victoria en la Fórmula 1. También terminó tercero en Brands Hatch y cuarto en Nürburgring, después de conducir casi toda la carrera bajo una fuerte lluvia sin su visor de casco. En Monza terminó la carrera en tercera posición, firmando así una etapa media de la temporada de muy buenos resultados consistentes. En Canadá, sin embargo, se estrelló y se rompió la pierna izquierda durante la práctica, por lo tanto no comenzó y también se perdió el Gran Premio de los Estados Unidos. Regresó a tiempo para la carrera final de la temporada en México.
Finalmente, X anotaba 27 puntos en la temporada de Fórmula 1 de 1968 y si bien terminó en cuarto lugar del campeonato, logró imponerse de forma contundente sobre su compañero y más experimentado, Chris Amon. En 1969, X se mudó a Brabham, en parte por instigación del equipo de John Wyer, para quien había tenido un éxito considerable en los autos deportivos. El principal patrocinador de Wyer, Gulf Oil, deseaba asegurarse de que se conservaran sus servicios en lugar de posiblemente perderlo ante el equipo de autos deportivos de Ferrari. De ahí que se justificó el traspaso a Brabham. Sus primeros resultados en el equipo fueron pobres, pero después de que Jack Brabham se rompió el pie en un accidente de prueba, los resultados de X empezaron a mejorar. Terminó tercero en Francia, segundo en Gran Bretaña y finalmente ganó en el Gran Premio de Canadá. También repetiría una victoria increíble en Nürburgring, Alemania. Nuevamente brillaba en el circuito alemán, donde también había obtenido la pole position y la vuelta más rápida, en la que fue la última vez que la Fórmula 1 utilizó el diseño original, ya que luego después sería modificado. En el Gran Premio de México de aquel año, X terminó segundo y finalmente terminaba el año como subcampeón del Campeonato Mundial de Pilotos detrás del escocés Stewart. No había podido disputar el título ante el dominio aplastante del Matra, pero se proclamó como el mejor del resto en su segunda temporada completa de Fórmula 1. Finalmente, regresaría al equipo Ferrari para la temporada de 1970, un movimiento que había estado considerando desde el Gran Premio de Italia. Como en 1969, X tuvo un comienzo decepcionante en la temporada del 70. En la primera vuelta del Gran Premio de España, choca con el BRM de Jackie Oliver y su auto se incendia. Le tomó al menos 20 segundos abandonar el auto en llamas y fue hospitalizado con quemaduras graves. De todas formas, después de 17 días, regresa a su auto en el Gran Premio de Mónaco, donde corrió quinto antes de retirarse por una falla en el eje de transmisión. El auto comenzó a mejorar y en Países Bajos vuelve al podio con un tercer lugar. Luego, en el Gran Premio de Alemania, celebrado en Hockenheim cuando su Nürburgring favorito fue boicoteado por razones de seguridad, luchó con Hockenheim por la victoria, pero terminó en segundo lugar. En el Gran Premio de Austria fue X quien se llevó finalmente la victoria. El campeonato estaba lejos, pero X seguía siendo protagonista en las carreras. En Monza, la fatalidad le abría una nueva posibilidad impensada, ya que el dominio del Ring y el Lotus 72 era aplastante. El austríaco muere en un accidente durante la clasificación para el Gran Premio. X quedaba así como el único piloto con la oportunidad de tomar el campeonato, ya que Ring había ganado hasta ahí 5 de 9 carreras en esa temporada, con 4 más por disputar. Monza veía una victoria de Claire Grazzoni, sin embargo, su compañero en Ferrari, mientras que el auto de X se descomponía. El belga de todas maneras se llevaba la victoria en Canadá, pero en el Gran Premio de Estados Unidos, en Watkins Glen, solo terminaba cuarto, con Emerson Fittipaldi logrando su primera victoria para Lotus, así como el campeonato para el equipo y para su difunto compañero Hockenheim. A pesar de ganar la última carrera en México, X no pudo vencer el total de puntos del austríaco. Jackie declararía muchos años más tarde que estaba contento de no haber ganado el Campeonato Mundial de 1970. No quería ganar contra un hombre que no podía defender sus posibilidades. En 1971, Jackie X y Ferrari comenzaron como favoritos. Mario Andretti, su compañero, ganaba en la cita inaugural, y el belga terminaba segundo en España y luego terminaría tercero en Mónaco. El belga ganaba finalmente en Zandvoort, Países Bajos, bajo una lluvia con neumáticos húmedos Firestone, mientras que Stewart no tuvo ninguna posibilidad con su goma Goodyear. Hasta ahí Stewart lideraba con 26 puntos e X lo seguía con 19. Pero después de eso tuvo muchos retiros y no volvió a sumar, mientras que Stewart obtuvo una victoria tras otra para asegurarse el campeonato. De todas formas, Jackie X le dio un buen desafío una vez más en Nürburgring. Nürburgring, Stewart e X. Ambos pilotos compartieron victorias desde 1968 a 1973. Esa pista larga y muy desafiante fue la favorita de X, mientras que Stewart lo había llamado el infierno verde. El escocés, además,
fue una fuerza impulsora detrás del boicot de pilotos de 1970 que instó a los alemanes a modificar el diseño de la pista, que databa de 1927. Stewart dijo que lo único que había cambiado desde ese entonces eran los árboles cada vez más grandes. Según lo solicitado, los que estaban cerca de la pista fueron cortados y reemplazados. Entonces, el escocés y el belga no solo lucharon en la pista, sino también fuera de ella. Stewart estaba luchando constantemente por más seguridad en la Fórmula 1, mientras que Ickx pensó que al hacer esto, el desafío de ganar allí iba perdiendo cada vez más valor. En 1972, Ickx se quedó en Ferrari y arrancaba el año como en el 71, con buenos resultados. Tercer lugar en Argentina y luego 2 segundos lugares tanto en España como en Mónaco. Después de eso, el Ferrari fue solo notado por sus retiros. Sin embargo, una vez más, fue en Nürburgring donde Ickx estaba ansioso por demostrar que era su pista, lo que terminó confirmándolo sin darle ninguna posibilidad a su gran rival Stewart. Nada hacía presagiar en aquel punto de la temporada de 1972 que aquella victoria sería la última del piloto belga en Fórmula 1, pero fue en Nürburgring y se proclamó como Ringmaster. En 1973, el modelo de Ferrari, el 312 V3, ya no era competitivo e Ickx solo logró un cuarto lugar en el Gran Premio de Apertura de la temporada. Si bien tuvo éxito con sus autos deportivos, que fueron llevados a varias victorias por el propio Ickx, el programa de Fórmula 1 de los italianos fue superado e incluso tuvieron que saltarse algunas carreras, especialmente la de Alemania. Esto no fue aceptable para Ickx, quien dejó el equipo a mitad de la temporada después del Gran Premio británico donde terminó octavo. En cambio, compitió en el Gran Premio de Alemania con un McLaren y obtuvo un gran tercer lugar detrás de los Tyrrell de Stewart y de François Sebert. Ickx de todas formas regresó a Ferrari para el Gran Premio de Italia en Monza, nuevamente terminando octavo, pero terminaría conduciendo finalmente para Frank Williams en el Gran Premio de Estados Unidos de 1973, terminando séptimo. Cuando Ickx firmó para Lotus en 1974, le esperaba un periodo difícil. La marca inglesa tuvo problemas para reemplazar el exitoso pero antiguo Lotus 72, que había debutado en 1970. Trató de reemplazarlo con el Lotus 76. Sin embargo, durante las primeras carreras del campeonato, Ickx corrió con el 72 y logró un tercer lugar en Brasil. También ganó la carrera de campeones de Brands Hatch, pero esta carrera no puntuaba para el campeonato. Después del Gran Premio de Brasil, su temporada se deterioró. El Lotus se retiró en 5 carreras consecutivas hasta llegar solamente 11º en Zandvoort, Países Bajos. Por otra parte, su compañero Peterson, que también sufría las dificultades del modelo 76, obtenía 2 victorias hasta allí, también con el modelo anterior. Sin embargo, a mediados de la temporada, Ickx vuelve al modelo 72 y alcanza en el Gran Premio de Gran Bretaña un tercer lugar. Había sido quinto en la carrera anterior y el mismo resultado obtuvo también en la siguiente. En Austria, Ickx, esta vez en el Lotus 76, llegó a luchar por el segundo puesto, pero un problema en los neumáticos le causó el retiro. 1975 sería aún más negativo para la marca Lotus. Volvieron al viejo modelo 72E y descartaron definitivamente el modelo 76. Jackie dejó el equipo a mitad de la temporada, a pesar de que logró un segundo lugar en el Gran Premio de España, que fue eclipsado por accidentes y se había detenido antes de la media distancia. Jackie clasificaba generalmente casi a un segundo de su compañero de equipo Ronnie Peterson, lo cual evidenciaba su dificultad para manejar aquel auto. Jackie se retiró después del Gran Premio de Francia de 1975 con la promesa de que Chapman podría volver a ampliarlo cuando un nuevo Lotus competitivo estuviera listo para competir. El resultado fue que Ickx no compitió en la Fórmula 1 durante el resto de la temporada. En 1976, Jackie Ickx comenzó la temporada con la estructura de Walter Wolf y Frank Williams. El equipo estaba usando el Williams FW05, que era esencialmente un Hesketh 308C modificado del año anterior, y por ende no era nada competitivo. Sin embargo, en la carrera de campeones, Ickx estaba desafiando a James Hunt y Alan Jones por el liderato
cuando la visera de su casco se salió. En las carreras del Campeonato Mundial no logró clasificarse en 4 ocasiones, lo que nunca antes le había sucedido, logrando solamente un 7º lugar en España y un 10º en Francia. Sin embargo, por un gran pago de Walter Wolf, Chris Amon, ex viejo compañero de Ickx en Ferrari, acordó intercambiar los autos con el belga y corrió el resto de la temporada con el Ensing N176. En la carrera italiana, Ickx terminó 10º a 30 segundos del ganador Peterson. El año resultó ser su peor temporada en Fórmula 1. Y para colmo, tuvo un mal accidente en el Gran Premio de Estados Unidos, donde tuvo lesiones en el tobillo. Dicho accidente había dejado a Ickx con una agenda muy reducida y poco prioritaria para la Fórmula 1. Todo iba indicando que sus mejores días en la máxima ya habían pasado. Ickx solo compitió esporádicamente con el equipo Ensing durante algunas carreras de 1977 y 1978, donde sus mejores actuaciones fueron un 10º lugar en Mónaco 77 y un 10º lugar en Bélgica 78. Para 1979, sorpresivamente, luego de que Patrick Depailler se accidentara con Ligier, el equipo francés convocaba al belga para correr hasta el final de la temporada. Jackie, algo ya falta de ritmo y sobre todo de adaptabilidad al modelo JS11 de Ligier, se las arregla para otorgarle un puñado de puntos antes de poner punto final a su trayectoria en Fórmula 1 en el Gran Premio Final de Estados Unidos. En otros planos, fuera de la Fórmula 1, en resistencia, en 1969 Jack Ickx había ganado las 24 horas de Le Mans. El Ford GT40 que Ickx conducía con Jackie Oliver parecía en aquel momento ser un automóvil obsoleto, superado por el nuevo Porsche 917, pero también por el Porsche 908 más antiguo, y además también superado por la nueva generación de prototipos de 3 litros de Ferrari, Matra y Alfa Romeo. Como Ickx se oponía a la parrilla de salida tradicional de Le Mans, donde los pilotos iban corriendo hacia sus autos ya que lo consideraba peligroso, caminó lentamente por la pista hacia su máquina. Cerró el cinturón de seguridad con cuidado y por lo tanto fue el último en comenzar la carrera. Ickx ganó la competencia por los márgenes competitivos más pequeños de la historia, con menos de 110 metros entre los dos autos, a pesar de haber perdido una distancia mayor voluntariamente al comienzo. También ganó su caso por seguridad, ya que desde 1970 todos los pilotos podían comenzar la carrera sentados en sus autos con los cinturones apretados adecuadamente. En años posteriores, Ickx ganó 6 veces la carrera de las 24 horas de Le Mans, llegando a ser conocido como Monsieur Le Mans. A partir de 1976, Jack Ickx fue piloto de fábrica de Porsche y de sus nuevos autos de carrera turboalimentados. Esto lo condujo a ganar Le Mans en 3 ocasiones, y en 1982 y 1983 se consagró como campeón mundial de carreras de resistencia. También ganaría en el 86 el famoso Rally París-Dakar conduciendo un Mercedes clase G. Pero siendo piloto de Porsche, había tenido un nuevo compañero de equipo, un joven alemán llamado Stefan Bellof, que había establecido nuevos récords de vuelta en Nürburgring en la configuración original de 1927. Resultó que Ickx y Bellof entablarían una disputa muy acérrima dentro de la estructura de Porsche. En 1985, Bellof corría con un Porsche privado mientras esperaba unirse al Ferrari F1 de 1986. En Spa, la pista de caza de Ickx, el joven alemán intentó pasar al belga después de estar detrás de él durante 3 vueltas. En la esquina de Eau Rouge, Bellof intentó pasar por la izquierda, pero chocaron y se estrellaron. Bellof murió 1 hora después de que él chocara la barrera de la pista de enfrente, mientras Ickx estaba sacudido pero ileso. El belga se retiraba de las carreras de circuitos profesionales al final de la temporada para siempre. Jack Ickx nunca fue campeón del mundo de Fórmula 1, y sin embargo, su nombre sigue siendo pronunciado con respeto absoluto por pilotos, ingenieros e historiadores del automovilismo, porque su legado no se mide solo en títulos, sino en lo que representó: talento puro, versatilidad total y una forma de competir que combinaba velocidad con una inteligencia poco común en su época. 6 victorias en Le Mans,
triunfos en casi todas las disciplinas que probó y una carrera marcada tanto por la gloria como por la tragedia lo convirtieron en algo más que un gran piloto. Lo transformaron en una referencia histórica del deporte motor. Y por eso, décadas después de haber dejado los circuitos, Jacky Ickx sigue siendo para muchos el piloto más completo que jamás haya dado Bélgica y uno de los más extraordinarios que haya visto el automovilismo. Un verdadero campeón sin corona.